A todos, ahí. Buenas noches a todos, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Hoy nos hemos reunido para presentar Cisma, poema documental del poeta, literato, investigador, editor, amplio, etcétera, Paul Guillén. Y nos acompañan Tania Favela, poeta, ensayista y traductora, y Olivia Teroba, escritora y editora, ambas mexicanas. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Olivia, por acompañarnos, y a ti, Paul, por la confianza de trabajar con Peso Pluma. Entonces, bueno, este libro que voy a mostrar acá, este Cisma, ¿dónde está? Ahí está. Este libro es un libro que la verdad que nos fascinó mucho en Peso Pluma desde que lo recibimos en su estado proto, digamos, antes de ser lo que hemos terminado publicando, y nos gustó mucho por esta experimentalidad rabiosa que proponía Paul. Fue inicialmente también difícil navegarlo, digamos, orientarnos dentro del libro, hasta que fuimos entendiendo un poco la lógica y eh, toda esta propuesta documental que Paul ha decidido desarrollar. Entonces, antes que nada, quisiera preguntarte, Paul, para que la gente que va a estar con nosotros ahora conozca un poquito más del libro, ¿cómo es que tú decides escribir Cisma? ¿Qué es lo que has querido plasmar un poco en este libro? Y más o menos de qué herramientas te has valido para esta poética poco usual, digamos, ¿no?, que estás planteando en este volumen, por favor. Sí, buenas noches, Teo. Muchas gracias a Tania y a Olivia por acompañarnos esta noche, y a todos los que nos están viendo y nos verán en el futuro. Bueno, este libro, Cisma, lo trabajé más o menos en los años 2013 y 2014, que fue parte del programa de escritura creativa, la maestría en escritura creativa en Texas, en El Paso, donde han estudiado varios compañeros peruanos, y también han sido profesores también peruanos ahí, ¿no? Y fue una tesis de grado de maestría en primera instancia. Ahora ya, como te comentaba hace un tiempo, en el proceso de edición surgen nuevas cosas, otras realidades, es un nuevo libro de repente. Pero la idea era que se empezó a trabajar ese libro en los seminarios de la doctora Rosa Alcalá, que dirige en la Universidad de Texas en El Paso, y específicamente en el seminario de poesía de investigación o poesía documental, que es una corriente en boga en los Estados Unidos, más o menos como antecedentes en los años 80, pero más fuerte en los 90 y los 2000, y diferentes autores, como por ejemplo puedo citar Mark Nowak, que hace una investigación sobre el problema de las minas y también de las fábricas abandonadas, por ejemplo. Otra investigación, otro poema documental, era un libro de Joseph Harrington, donde mezcla el cáncer de mama de su madre, que está en confluencia histórica con el caso Watergate, este caso famoso de corrupción en los Estados Unidos. Entonces, aprendiendo este método, que no es poesía tradicional, es poesía documental o de investigación, parte también de la idea de destruir este yo monolítico del poema clásico, ¿no? Es decir, que en este poema van a convivir un montón de voces por igual, pero el poeta no va a asumir el rango del etnólogo, del etnógrafo, como por ejemplo los testimonios que también estuvieron muy de moda en Latinoamérica, sino que va a asumir la voz, o no la voz, sino va a asumir la función de un DJ. Es como si te vas a una discoteca y esta persona va a estar sampleando diferentes elementos que no le pertenecen a este autor. Este autor como sinónimo de autoridad, ¿no? Entonces lo interesante era destruir esa voz monolítica que comían diferentes voces, pero no en el sentido de la representación mimética de la poesía social o de la poesía coloquial de los años 70, por ejemplo, ¿no? Los poetas documentales beben más bien de poetas de lenguaje de aquí, de Estados Unidos, de los 80, ¿no? Donde el factor de la comunicación no es lo más importante en el poema.
Entonces me interesó todos esos temas. ¿Por qué? Porque en la tradición latinoamericana no existía, a ciencia cierta, poetas que se llamaran poetas documentales, pero sí existían algunos poetas que podríamos considerar. Yo he analizado, por ejemplo, Purgatorio de Zurita, tiene algunos componentes en el sentido de investigación de la propia vida, por ejemplo. El shock de los Lenders, de Jorge Santiago Peregnik, un poeta argentino, que investiga el caso de parricidio, ¿no? Dos hermanos asesinan al padre y a la madre, ¿no? En el contexto de la dictadura militar en Argentina. Y así varios ejemplos que podríamos citar. Y lo interesante para mí fue cómo mezclar la propia biografía con un problema o con varios problemas recientes y no tan recientes de nuestra historia republicana y anterior, ¿no? Entonces, el leitmotiv del libro es el terremoto del año 2007 en el sur del Perú, ¿no? Que afecta a las regiones de Ica, Pisco Ica, Chincha, Cañete, Castrovirreyna, Guaitara, toda la zona casi andina, bueno, andina. Y mezcla esa información con una tragedia que ocurre en mi familia, porque varias personas de mi familia viven y siguen viviendo en esa zona. Pero infortunadamente una tía de parte de padre falleció en ese terremoto. Bueno, dicho sea de paso, los sismos para mí eran algo muy traumático desde muy niño, más aún con este sismo tan fuerte que hubo y con esta tragedia personal que vivimos en la familia. Y entonces decido hacer este tipo de investigación, ¿no? Mezclando lo personal y también con lo colectivo, ¿no? Pero eso me lleva a ramificarme en muchísimos otros temas, ¿no? No solo es el tema del sismo, ¿no? Sino como ya se explica un poco también en alguna gacetilla de prensa, son temas estructurales de la violencia en general en el Perú, ¿no? Como puede ser la violencia de la colonización, la violencia del racismo, la violencia de la discriminación de género, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos por ahí era el proyecto inicial, ¿no? Sí, de hecho, uno de los primeros elementos que aparece en el libro es una cita de Derrida que creo que enmarca un poco digamos, la utilidad que le estás dando a la figura del sismo, del terremoto, ¿no? Y que señala justamente que la sacudida sísmica y sus réplicas funcionan como metáforas de las mutaciones perturbadoras, traumáticas, ¿no? En el Perú hemos tenido, y también en México, ¿no? En general en Latinoamérica hemos tenido gran cantidad de mutaciones transformadoras traumáticas, ¿no? Quería ahora cederle un poco la pelota a Tania, a Olivia, para que nos cuenten qué es lo que han encontrado en este volumen tan inusual, ¿no? Y un tema que habíamos previamente conversado que vale la pena explorar es el de la heterogeneidad de la escritura, ¿no? Cómo al darle tu cabida a estas otras voces, al diluir el yo poético, ha sido también explorando diferentes registros y así encontramos diarios personales, encontramos noticias ficticias, encontramos poemas experimentales, exámenes de tipo examen de ingreso de opción múltiple, ¿no? Para marcar. Entonces, cuéntenos, por favor, Tania, Olivia, qué tipo de cosas han encontrado y qué tipo de reflexiones les ha producido este material tan diverso, ¿no? Que aparte está reunido en un libro bastante corto, son alrededor de 100 páginas, sin embargo creo que hay un crisol muy interesante ahí de estilos y de herramientas expresivas, ¿no? Por favor. Pues si quieres, comienzo, si te parece. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Teo, por la invitación y Paul también. Muchas felicidades por tu libro. A mí me surgieron muchas cosas cuando lo leí, porque un poco como ya describió Paul, ¿no? Y como está diciendo Teo, pues es un libro que toca muchos asuntos, ¿no? Es una especie de poema caleidoscópico, ¿no? Entonces no hay una sola entrada, ¿no? Sí hay un eje de alguna manera, que es justamente el sismo, pero realmente es un eje que de pronto se pierde, ¿no?
o se conecta, ¿no? Más que perderse, ¿no? Con otras problemáticas, ¿no? Que está ahí tocando Paul, ¿no? A mí se me ocurría preguntar, bueno, voy a hacer algunos comentarios en relación a esto y también como plantear algunas preguntas para Paul, ¿no? Que, bueno, que a mí me interesaría que después él respondiera, ¿no? Ahorita o después. Tú estabas hablando de este poema documental, ¿no? Que como dices tiene, tiene que ver con la tradición norteamericana, ¿no? Bueno, desde Patterson quizás, ¿no? Que habría ya ahí en ese poema de William Carlos Williams, ¿no? Esta cuestión documental con las cartas de Allen Ginsberg o las notas de periódico y demás, ¿no? Pero un poco yo veía en el poema también que quizás, ¿no? Y eso también sería una pregunta, esa visión del poema documental muy norteamericano, ¿no? Se cruza con algo muy peruano, que podría ser también la idea del poema integral de Hora Cero. No sé si por ahí, ¿no? Tú estás pensando, es decir, porque de alguna manera pues tú tampoco vienes de la tradición norteamericana, ¿no? Y todo tu poema es súper peruano, ¿no? O sea, todo el tiempo estás tocando no solamente las problemáticas del Perú, sino que está lleno de citas, ¿no? De poetas peruanos, ¿no? Con los que estás dialogando, a los que estás también de alguna manera interviniendo, modificando, ¿no? Entonces yo veía ahí como en eso que decía Teo de lo heterogéneo, ¿no? Veía como algunos ejes interesantes, ¿no? Por un lado el poema documental, por otro lado la visión del poema integral de Hora Cero, ¿no? Por otro lado, no sé si lo pensaste o está ahí, ¿no? También la nueva novela de Juan Luis Martínez, ¿no? Que tiene algunos de estos juegos, bueno, tú lo pones en tus notas aclaran muchas cosas, ¿no? Uno va leyendo y uno cree que va descubriendo cosas y después ves que Paul tenía todo perfectamente bien planeado, porque en sus notas, pues de alguna manera, que creo que también es una parte importante del poema, ¿no? De alguna manera él va como poniendo en claro perfectamente bien, ¿no? Cuáles son como sus herramientas y sus materiales, ¿no? Pero bueno, a mí yo tendría como esa pregunta, ¿no? Si tenías también la idea del poema integral en tu cabeza cuando estabas pensando en este poema documental, ¿no? Esta idea de que de alguna manera en el poema entre todo. Me llamó la atención también que citas por ahí el poema de Juan Ramírez Ruiz, perdón, de Le quitaron la ciudad a Mario Luna, ¿no? En donde Ramírez Ruiz, ¿no? En un par de vueltas por la realidad, habla justamente de otro temblor, ¿no? Entonces, como una especie como de antecedente literario, ¿no? El temblor de 1970, ¿no? Entonces, bueno, yo tendría un poco como, por un lado, esa duda y esa pregunta. Y también otra cosa que me llamó la atención es el título, ¿no? Porque, bueno, no es sismo, ¿no? Es cisma, ¿no? Entonces, bueno, dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué cisma, no? Entonces se me ocurría algo como muy simple, ¿no? El femenino de sismo, ¿no? Y algo más complejo y más interesante para mí, ¿no? La idea del cisma, ¿no? En el sentido de la división, la ruptura, la separación, ¿no? En el seno de una religión, ¿no? De un sector de la comunidad. Es decir, la idea de cisma como el rechazo, ¿no? A la comunión con las autoridades de una iglesia. Tú no hablas de la iglesia, pero sí hablas del Estado, ¿no? Entonces pensé que tu poema también, de alguna manera, podría estar hablando como de un cisma, ¿no? Es decir, de una separación, de un quiebre, ¿no? También en ese sentido. Y también esa es una pregunta, ¿no? O sea, tu título tiene que ver con cisma, ¿no? Con C, o realmente o por qué le pusiste cisma, ¿no? Eso me dio curiosidad, ¿no? Me encantó la cita de Derrida, ¿no? De hecho, releí el texto de Derrida de Cómo no temblar, ¿no? Qué buen texto, es un texto realmente maravilloso. Y bueno, de alguna manera ahí también, ¿no? Pensé en esa cisma con C, ¿no? Porque, bueno, Derrida ahí habla, ¿no? Como de el temblor como algo que desestabiliza, ¿no? Corroe desde una falla subterránea a la autoridad, ¿no? Es decir, un poco tu poema también es una especie como de respuesta, ¿no? A una problemática o de cuestionamiento a una problemática, ¿no? En donde no solamente estás cuestionando muchas cosas del Perú, ¿no? Sino tu propia identidad, ¿no? La idea del yo, ¿no? Y bueno, ahí en lo de Derrida cita a Celan, me encantó esa cita, ¿no? Que dice, el mundo ha partido, yo debo cargarte, ¿no? Una cita hermosísima, ¿no?
Y bueno, ahí un poco pensé, ¿no? ¿Por qué Paul escribió este poema, ¿no? Porque quería pensar un poco, bueno, ahorita ya nos dijiste por qué escribiste este poema, ¿no? En el sentido también de lo personal, de lo autobiográfico. Pero también se me ocurría pensar, ¿no? A partir de esa cita de Celan, ¿no? Una especie como de escrito en el sentido de cargar con el otro, ¿no? En el sentido de responsabilizarte por el otro también, ¿no? Es decir, cuando el mundo pierde su suelo, ¿no? Hay que responsabilizarse por el otro, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrieron muchas ideas, ¿no? Por ahí, y muchas preguntas para Paul, ¿no? Pero bueno, dejo hablar a Olivia, y después igual Paul, si me quiere contestar, ¿no? Y bueno, tengo otras cosas por ahí que quisiera poner también a discusión. ¿No quieres contestar primero, Paul? O... Ok. Sí, para... A ver si me ordeno un poquito. Yo, por ejemplo, este curso de poesía documental lo repliqué en el Perú unas 3 veces. Y hay varias personas que también en Perú han hecho poemas documentales. Bueno, personas que participaron en los talleres, ¿no? Todavía están inéditos, están también a punto de publicar sus libros. Uno de ellos sobre el atentado de la calle Tarata, es un famoso atentado en Miraflores, que hizo Sendero Luminoso. Y el otro es sobre el problema de la minería en todo el Perú, ¿no? Que se reproduce en todo el Perú, por ejemplo. Pero bueno, varias otras personas también lo han hecho, ¿no? De mi generación y más jóvenes que hemos estudiado en la misma universidad, por ejemplo. Giancarlo Guapaya también ha hecho otro poema documental, pero él ha hecho un poema documental sobre los problemas raciales en Arizona, que es donde él estuvo viviendo un tiempo. No he leído este libro, pero va a salir próximamente en Perú. Ha salido aquí en Estados Unidos, que es de Villarán, José Carlos Villarán, que también trata algunos problemas relativos a la minería, por ejemplo. Bueno, y Tania, sí, coincido con ella que en realidad toda esta corriente de la poesía documental se basa en un libro, manifiesto, que hizo en el año 76 Ed Sanders. Ed Sanders, un poeta afiliado a los Beatniks, pero que se abre para hacer este tipo de poema, ¿no? Y él menciona en ese manifiesto que antecedentes de poemas documentales son, por ejemplo, Patterson de William Carlos Williams, Maximus Poems de Charles Olson, y, por ejemplo, algunos poemas como Aullido de Ginsberg, y algunos otros poemas de Ginsberg, en el sentido de que él tenía files, tenía archivos sobre todos los amigos de los que escribía, por ejemplo. No menciona Sanders, creo, no menciona, yo estoy seguro que no menciona a Muriel Rukeyser, que es una de las iniciadoras de la poesía documental, con el libro de los Muertos, que es una investigación sobre un problema de la minería en los años 30 en Estados Unidos, y al igual que el poeta Charles Resnick, con 2 libros, uno que se llama Testimonio y otro que se llama Holocausto. Testimonio, justamente Resnick trabajaba en un juzgado, y son las historias que él escuchaba trasladadas al poema, ¿no? Bueno, y Holocausto, acorde al Holocausto judío, ¿no? Por otra parte, también hay como yo detecto como 2 tendencias de poemas experimentales, pero que pueden ser documentales o investigativos en Latinoamérica, ¿no? Como también dice Tania, la nueva novela también tiene muchos componentes de poesía de investigación o documental. Algún poema de Berlinguer también, que es sobre el asesinato, este parricidio famoso de los hermanos Schoenlender, por ejemplo, y más recientemente otros autores en México, que yo no he leído, no he revisado mucho todavía. Hay un libro que se llama I Love You, Texas. Ay, se me escapa ahorita el nombre del autor, que es sobre las penas de muerte en Texas. Hay muchos más otros ejemplos, pero detectaba dos tendencias más o menos en documentales o poesías documentales en Latinoamérica. Por un lado, los que han investigado a partir de factores históricos,
Por ejemplo, algunos poemas de Neruda sobre figuras históricas se pueden considerar documentales. En nuestro caso, en Perú, Comentarios Reales de Antonio Cisneros, también una especie de investigación sobre algunas figuras históricas, ¿no? Como Tupac Amaru, que se menciona ahí en las notas. Tulio Mora, en Cementerio General, también una investigación sobre muchos personajes históricos del Perú. Eso por un lado, ¿no? Es la investigación como que tiene que ver con más el factor de la historia. Ahí tendría que yo agregar, ¿no? Yo también bebo un poco de eso, pero tengo una trampita, ¿no? Yo más bien he trabajado esta idea de la historia falsa. Entonces ustedes revisen, si revisan el libro y ven, por ejemplo, la historia del italianista Lauren Sich, que se queja de que ella ha sido marginada de los estudios guamampomianos y garcilacistas. Bueno, ya ha sido comprobado que ella ha hecho un plagio, no ha hecho una falsificación de documentos históricos para apoyar una teoría, que es la teoría que Garcilaso es un plagiario y se copió todo lo que dijo de Blas Valera. Bueno, ya ha sido probado por Estensoro y por Adorno que eso es una información falsa. Pero para el poema sí sirve. Para el poema que da otra versión de los hechos, múltiples versiones de los hechos, no una única verdad autorial, sí me servía en ese momento. Bueno, y por el otro lado está la otra tendencia de la poesía documental latinoamericana, que no se llama así, ¿no? Nadie se llama poeta documental, ¿no? Está la otra tendencia que es Zurita, Martínez, Verástegui, Montegoce, Las armas molidas de Juan Remedios Ruiz, entre otros varios poetas que también hacen una investigación, pero ya no solamente histórica, sino que también tiene que ver con su biografía, que tiene que ver con ideas de autores como Roland Barthes, como Deleuze, por ejemplo, muy importante la teoría de Barthes sobre la muerte del autor, las teorías de Deleuze y Guattari sobre el rizoma. Esta es otra teoría sobre otra tendencia en la poesía documental. Bueno, digo documental por decir, ¿no? Ellos no se llaman documentales. Pero es una otra tendencia, ¿no? Que es diferente a este tipo de monólogos históricos, representación histórica de voces, ¿no? Y en la cuestión de lo que tiene que ver con la iglesia, hay un texto que aprovecha justamente algo que ocurrió, ¿no? Y que retrata muchas de las cosas que vivimos en el Perú, yo creo que en Latinoamérica. La iglesia de San Clemente se cayó totalmente, ¿no? Hay una foto panorámica de ese momento donde en Google Maps está marcado con un círculo rojo donde quedaba la iglesia. La iglesia fue derruida, se cayó totalmente, ¿no? Pero en el proceso de reconstrucción que ha durado un montón de tiempo y creo que hasta ahora ya no se ha podido reconstruir totalmente las ciudades, la primera cosa que se reconstruyó fue la iglesia. Y si uno ve la iglesia cómo está reconstruida hoy día, o sea, es una cosa admirable, ¿no? Pero fue la primera cosa que se reconstruyó, ¿no? Y por último, sobre el título, aciertas muy bien, lo había pensado así, como el femenino del sismo. Bueno, estamos hablando de 2014, todavía no había esta gran revuelta del feminismo o del lenguaje inclusivo. No lo había pensado tanto así, ¿no? Si no lo había pensado en el sentido de ponerle el nombre femenino, porque me parecía que las figuras femeninas del libro eran muy importantes. Por ejemplo, por decir, mi abuela, mi tía, que falleció en el sismo, María Sabina, la poeta beatnik Yanit Pomi Vega, una poeta beatnik que se casó con un peruano que se murió muy joven y se va a vivir a una isla en Puno, por ejemplo. Entonces me parecía muy importante dar esa idea. Pero también la idea de excisión, la idea de cisma con C, ¿no? Pero además tenía otras ideas que creo que he olvidado y están en el prólogo del libro. Bueno, el prólogo del libro que no sale aquí está en la tesis, ¿no? Porque aquí no tenía mucho sentido poner el prólogo, escrito por mí mismo, ¿no? Okay. Bueno, yo quisiera continuar la conversación sobre varias cosas que han dicho. O sea, obviamente lo primero que te llama la atención de este libro es la cantidad de discursos que integra, de formatos,
Igual para si alguien que nos está viendo pues no lo conoce de cerca, pues hay como de pronto hay monografías, hay anuncios de periódico, preguntas de opción múltiple. Entonces es lo primero que a mí me llamó mucho la atención del libro. Y por otro lado, pues justo estábamos hablando de las relaciones que se pueden encontrar con México, ¿no? Yo acabo de regresar de un viaje a Perú, o sea, regresé hace una semana, y leer este libro era como estar todavía en Perú, o sea, había muchas cosas de la cultura popular ahí muy presentes. De hecho, algo que me pasó es que yo nunca había escuchado a Chacalón, entonces lo puse mientras estaba leyendo el libro y fue súper divertido, o sea, también es un encuentro de resonancias, ¿no? O sea, de entrada, todo esto que comentábamos antes de empezar, ¿no? Que aquí también estamos bien marcados por los terremotos, o sea, son momentos bien críticos en la historia de nuestro país y también hay algo que se rompe, ¿no? Y un poco a lo que te decía Tania del título, o sea, aunque hay muchos temas, yo creo que el sismo es también como un concepto, ¿no? Que va permeando todo el libro, o sea, porque de cierta forma es un libro que está desestabilizando lo que tú decías, ¿no? La idea de autor, también pues quizás hasta de originalidad, ¿no? Porque hay muchos pedazos de los textos que son citas y eso viene al final en las notas al pie, ¿no? Entonces eso a mí fue algo que me llamó mucho la atención porque de cierta manera está colectivizando también esta autoría y es un reconocimiento de que todas nuestras escrituras están permeadas por nuestras lecturas anteriores, ¿no? Entonces creo que es eso, que hay muchos temas en el libro, que hay muchos, pues aprendizajes porque, o sea, como este dato de la poeta Whitney que vivió en Puno, yo no lo conocía y también fue súper interesante, o sea, hasta me dieron ganas de ir a Puno nada más para ver dónde estuvo, ¿no? Entonces había como algo de esta relación con el lugar, o sea, porque aunque con lo que tú decías, ¿no? Todos estos formatos que has sacado de la poesía documental estadounidense están muy permeados por tu experiencia, por Perú, por tradiciones de Perú. Otra cosa que me llama mucho la atención es este rescate gráfico de la cultura popular y me hizo resonancia porque aquí en Ciudad de México hubo un conflicto hace como 2 semanas o algo así de una alcaldesa que está quitando los rótulos de los puestos de comida y los está mandando a pintar de blanco, ¿no? Entonces ahora como que tienen esta idea de uniformar y se hizo un debate en redes sobre cómo percibimos nosotros los rótulos, ¿no? O sea, que es para nosotros el trabajo del rótulo y si eso sería contaminación visual. O sea, hay gente que estaba diciendo eso, ¿no? Y había otras personas que yo suscribo, ¿no? Que es una expresión de nuestra cultura y que es parte de la ciudad también, ¿no? Entonces, ver el libro que directamente empieza como mostrándote un rótulo, también me parece hasta una declaración de cómo todos estos discursos van coexistiendo en el día a día y van conformando identidad, van conformando también discursos, incluso hasta de resistencia. Y pues eso sí se me hizo súper interesante y también creo que algo que yo quería preguntarte tiene más que ver con lo vivencial, o sea, es algo que a mí me interesa mucho dentro de la escritura de los libros y ya al principio algo comentabas de la edición, ¿no? De que el libro no era así al principio, esa es una de mis preguntas. Y la otra tiene que ver con cómo decidiste hacia dónde irte, porque había muchas vertientes, ¿no? O sea, a mí me encantaron las monografías de los poetas peruanos y cuando abajo las empiezas a cuestionar, ¿no? Dices, ¿por qué todos los poetas son hombres, ¿no? O sea, y ese tipo de comentarios que a veces a uno se le ocurren cuando está mirando justo documentos o está mirando pues material didáctico y están ahí puestos directamente, ¿no? Hay otro juego con los billetes y están los diarios, hay alguna experiencia que ocurre en Ciudad de México también, entonces me pregunto cómo decidiste qué tipo, o sea, qué poner y qué no, porque supongo que justo el libro te permitía irte de tantos discursos que podías pues, seguir y seguirlo alimentando, ¿no? Entonces, más que nada es eso, o sea, tanto cómo fueron tus decisiones para ver qué textos integrar y cómo fue el proceso de edición para que el libro quedara de esta forma, o sea, ya que está impreso físicamente. Sí, bueno, me surgen varias cosas que decir y bueno, y varias anécdotas también sobre la voz poética, ¿no? Recuerdo que yo he mandado este manuscrito cuando yo lo defendí, ¿no? Yo defendí este manuscrito en el 2014 a un poeta amigo y él me dijo algo así como, bueno, no reconozco tu voz ahí. Y claro, yo me quedé pensando,
pero es que yo no quería trabajar ninguna voz, ¿no? Entonces hay algunos poetas que también admiro, ¿no? Por ejemplo, Sologuren, ¿no? Tiene una voz muy reconocible, que casi no varía, bueno, no casi no varía, sí varía, pero en general, pues, es una sola poética en general, ¿no? Sologuren, Carlos Germán Belli, por ejemplo, poetas a los cuales admiro, pero que siempre trabajaron una forma, un sistema, ¿no? Entonces, para mí no era ese el camino, ¿no? Para mí no era el camino de reconocer una propia voz, ¿no? Siempre he tratado en todos los libros de hacer eso, ¿no? No repetir. Y lo que mencionas de la cultura popular y de los anuncios, yo creo que a veces estoy más informado de México que de Perú. Bueno, porque tengo muchos amigos de México y me llegan más las informaciones por Facebook, porque, bueno, no leo periódicos, solo me dedico en Facebook a informarme. Y también sabía de este problema que estaba viendo, esta polémica, ¿no? De los anuncios, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, México es un país muy importante en el libro también. Bueno, por lo que también ya has dicho tú, ¿no? Por este del sismo, pero también es una cosa vivencial, ¿no? Como yo fui a estudiar a Texas en El Paso, yo podía irme caminando 10 minutos y ya estaba en México, ¿no? En Ciudad Juárez. Y de Ciudad Juárez podía ir, tomarme un vuelo y estar en 2 horas en el DF, yo creo. 2, 3 horas. Y si mal no recuerdo, yo creo que ya llevo como 15 veces en México, o sea, en el DF, ¿no? No en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez he estado muchas veces, ¿no? Y hay esa relación, ¿no? Esa relación de amistad, de cariño. Además, los libros anteriores a este que yo he publicado, los publiqué en México. Uno, el anterior, que fue Hospital del Viento, con proyecto literal, de Jocelyn Pantoja, salió en el año 2017. Y anteriormente a ese, La ratona cartonera de Raúl Silva, de Cuernavaca, me publicó una plaquette en el año 2012. Anteriormente a eso, yo había publicado en Perú en el 2008. Es decir, que yo desde el 2008 no publico en Perú, ¿no? Esta es mi vuelta a Perú, ¿no? Además, que coincide con que voy a regresar a Perú próximamente, ¿no? Y esa es la importancia también de México para mí, ¿no? Bueno, y además, como extraño México, próximamente también voy a ir a México de nuevo, ¿no? Y esta idea de las láminas me parece muy interesante porque, bueno, cuando uno es estudiante siempre le mandan a hacer las asignaciones y a pegar las láminas, pues, de los escritores o de los héroes en el cuaderno, ¿no? Y yo recordaba, pues, yo decía, ¿qué poetas vendrán en esas láminas? Porque ya, bueno, hace muchos años salí del colegio, ¿no? Felizmente. Y le mandé a una amiga que por favor me comprara y me escaneara algunas láminas que encontrara, ¿no? En su tienda de su barrio, ¿no? Y con tan buena suerte que me encontré unas láminas bastante extrañas y bastante provechosas para lo que yo quería hacer. Por ejemplo, para contar a la audiencia, una lámina donde dice que hay un poeta, pero no sale la foto del poeta o la pintura del poeta, ¿no? Sino que es otra persona. Bueno, eso también da para otro poema en el futuro, ¿no? El poeta que no era. También esta idea de que todos los poetas son hombres y tienen apellidos europeos, ¿no? Y no habían otros tipos de poetas, ¿no? No habían poetas LGTB, la única poeta era Blanca Varela, que como son láminas pintadas con acuarelas, yo creo, así como a la mala, muy rústicamente, creo que la de Blanca Varela no la pudieron hacer y la pusieron en fotito, ¿no? Entonces me interesaba también este componente gráfico bastante, ¿no? Pero yo no soy diseñador gráfico. Entonces, para hacer este tipo de libro, cuando nosotros llegamos a los talleres, coincidimos entre todos que se necesita tener conocimientos de InDesign, de Photoshop, de todo ese tipo de cosas. Pero como no lo tenemos, entonces yo pensaba, y me demoraba bastante en sacarlo, ¿no? Porque está casi terminado en 2014, pasó como 8 años ya, ¿no? Viendo un trabajo que hizo Teo y el equipo de Peso Pluma sobre Cloaca, el último libro que sacó Roger Santibáñez con ellos, que es un libro también como un documental, pero con una estética ochentera, ¿no? Entonces a mí se me prendió el foco, ¿no? Yo dije, bueno, este es el sello que tiene que sacar mi libro, ¿no? Porque ha hecho un buen trabajo con Roger. Ese libro me parece también una especie de documental, ¿no?
pero ya no es un documental poético, ¿no? Sino es un documental con historias, ¿no? Con capítulos y todo. Y claro, yo tengo que agradecer a mi directora de tesis, ¿no? Que fue la poeta doctora Rosa Lacala, que me encaminó para dónde ir, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso, ¿no? Yo quería incluir una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que yo no he visto en Perú antes. Ya, de repente, ahora último que he ido, lo he podido ver. Pero en Estados Unidos, la primera vez que yo estaba en Texas, me admiraba mucho esto. Ver en el cielo unas especies de estelas que no son como parecidas a nubes, pero son como estelas que ha pasado un avión, parece, ¿no? Que ha dejado una huella, una raya así, ¿no? Blanca. Y yo decía, bueno, ¿qué será este tipo de cosas, no? Y leyendo este tipo de fake news y teorías conspirativas, dicen que son como unos químicos que echan en el aire para gobernar el medio ambiente, ¿no? Entonces yo me puse a investigar sobre eso en la biblioteca de la universidad. Había un montón de cosas, un montón, realmente un montón, y yo estaba tratando de incluir eso. Y además que dicen que en Perú hay una fábrica, esto se llama como echar químicos al aire, ¿no? Que dice que en Perú, en los Andes, hay como una fábrica de eso, ¿no? Hay como un sitio donde se produce ese tipo de cosas. Y yo pensaba, bueno, será interesante poner esto, ¿no? Pero mi asesora me recomendó que no, ¿no? Que yo me estaba alejando demasiado a los propósitos que yo quería, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, también en mi jurado, yo tuve a un profesor mexicano que dio un aporte sobre México y la poesía. Él era especialista en Octavio Paz. Justamente cuando yo estaba llevando clase con él fue el Centenario de Paz. Y el otro profesor era un profesor peruano, un novelista, José de Piedra, que dio también el aporte en el sentido de los temas históricos que yo estaba tocando. Yo, por ejemplo, originalmente no había hablado mucho de Tupac Amaru II, ¿no? Y el profesor me reconvino a decirme que sería muy interesante, muy importante que esa figura sea más notoria, ¿no? Yo le hice caso y ahí yo escribí un texto que se llama Tupac Amaru y Aguasquero, que es un texto que escribí aquí en Pittsburgh, en Pensilvania. Es una clase que lleva sobre performance de colonial. Entonces ese texto es del año 2017, por ejemplo. Y los últimos textos, por ejemplo, creo que Peces del Mar del Norte también son los más recientes, ¿no? 2017, 2018. Y ahí yo cierro el libro, ¿no? Con esos 2, 3 textos finales, yo creo, ahí cierro ese libro. El proceso de edición para mí ha sido muy fructífero, ¿no? He aprendido mucho viendo las maravillas que han hecho el equipo, ver el libro. Así que no busquen la tesis porque el libro mejor, buscan el libro, está mejor. Gracias, Paul. Ahí disculpen, compañeras, compañeros. Bueno, he tenido unos problemas de conexión muy propios de los proveedores de internet peruanos, ¿no? Entonces he tenido que trasladarme, conectarme, pero acá estoy de nuevo. Los escuché como robotitos un buen rato. Ahí he entendido un poco también cómo es que has llegado a nosotros, ¿no? Entre lo que podía escuchar cortado, te escuché, Paul, hablar que viste el libro que hicimos con Roger, ¿no? Y de hecho sí, digamos que el trabajo documental o que tiene ese espíritu es algo que nos interesa mucho. Y aprovechando un poco lo que has venido hablando, volviendo un poco a la idea del sismo, yo quería preguntarte si la figura del Pachacuti tiene algo que ver con lo que estás planteando en el libro, ¿no? Fue algo que me pregunté más de una vez y quería saber si realmente estaba presente ahí. No sé si Tania y Olivia están familiarizadas con esa idea, pero cuéntanos un poquito, por favor. Sí, creo que son dos figuras, bueno, es la figura del Pachacuti, pero que yo he desarrollado antes en un libro anterior, que es del 2008, que se llamó Historia Secreta, que salió con el Centro Cultural de España. En ese libro yo hago poemas sobre dos figuras. Una figura es un inca negro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tendría que contar lo que vino antes, ¿no?
El primer libro que yo hago se llama La transformación de los metales 2005. Es un libro que en el contexto que sale en ese momento, que, bueno, para los que no lo saben, los años 90 había existido, bueno, no solo los años 90, también en el 80 y los 70, una hegemonía de lo conversacional, como dijo José Carlos Irigoyen en un libro. Habían otros poetas también en ese momento, pero que fueron invisibilizados, ¿no? Por esta tendencia de la poesía conversacional o coloquial. Cuando yo publico 2005, justamente mi generación queríamos cambiar ese rumbo. Por eso mi primer libro es un libro de poesía que bebe, por ejemplo, de las fuentes romanas y griegas clásicas, por ejemplo. Entonces trabajo el lenguaje de la alquimia, el lenguaje mágico, etc. Pero para el 2008 yo ya no quería repetir ese mismo libro, ¿no? Podría haber repetido ese mismo libro, ¿no? Pero quise hacer un libro diferente, que era un libro más político, ¿no? El año 2008, Historia Secreta. Y trabajo ahí esta imagen del Inca Negro, ¿no? Que además en ese momento había un auge del Partido Nacionalista, no sé si se acuerdan, en Perú. Claro. Que, bueno, después ya degeneró en otra cosa, que fue el gobierno de Humala, pues que no tenía nada que ver, ¿no? Pero había una discusión étnica sobre quiénes eran los verdaderos peruanos, etcétera, ¿no? Que las poblaciones LGTBI iban a ser exterminadas y que los que no son peruanos iban a salir del Perú, ¿no? Iban a ser expulsados del Perú. Bueno, en ese contexto yo escribo este texto que se llamaba ¿Cómo puede existir un Inca negro?, ¿no? Pero además me valgo de la figura clásica del Inca Pachacútec para hacer un Pachacútec segundo, ¿no? Bueno, ese Pachacútec segundo obviamente no es Toledo, ¿no? Como él se bautizó, ¿no? Ese Pachacútec segundo también es la posibilidad de que ese mundo al revés que produce el proceso de colonización en el siglo XV, en el siglo XVI, se troque, ¿no? A una sacudida sísmica y a una revolución, ¿no? Ese era el momento álgido que se estaba viviendo en el Perú, ¿no? 2008. Pero para este otro momento, que yo estaba escribiendo esto fuera del Perú, y en 2013 y 2014 ya había una especie de desencanto sobre la política, ¿no? Y me hace recordar, uno de los últimos textos es un texto que se llama No habitará mi canción. Es uno de los últimos textos que escribí hace poco, ¿no? Porque justamente en el proceso de edición, la editorial me aconsejó poder incluir las voces de las últimas protestas sociales en el Perú, donde han habido muertos. Era importante dar esa voz ahí, ¿no? Entonces, en No habitará mi canción se mezcla, por ejemplo, la sentencia que se le dan a los rebeldes que acompañan a Tupac Amaru, junto con un protocolo de necropsia sobre los últimos deudos que fallecieron asesinados en las últimas protestas sociales en el Perú, ¿no? Jovencitos. Y mezclado con este cuento en quechua, porque bueno, yo estaba tratando de aprender quechua, porque mis abuelos hablaban quechua, pero yo ya obviamente ya no podía hablarlo porque no le enseñaron a mis padres, ellos tampoco podrían haberme enseñado, ¿no? Y yo estaba tratando de reaprender algo que tenía como una memoria oculta, una memoria larga ahí, ¿no? Entonces, todos esos elementos están en conjunción con todos los elementos históricos, pero como ya spoileré un poco, trabajé también esta idea que me interesó, no soy el único que la ha trabajado, la han trabajado muchas personas, de hacer por ejemplo, una novela histórica falsa, ¿no? Por ejemplo, hay una obra que se llama Seba, que trata sobre Puerto Rico, que trata sobre Puerto Rico se independencia de Estados Unidos y esto dura un día, ¿no? Y es un hecho que sale en la prensa y es algo muy conmocionador, ¿no? Pero que todo el mundo se olvidó de eso, ¿no? Y entonces un periodista publica el libro diciendo, bueno, conozcan este caso, ¿no? Entonces hubo todo un revuelo, unos historiadores opinaron que de dónde sacaban esas fuentes, son unas fuentes raras, ¿cómo prueba todo esto? Bueno, al final, pues, era una mentira, ¿no?
era una invención del escritor, ¿no? Que tiene este sitio que se llama Ciudad Seba, ¿no? Es famoso. Me interesó también esa idea porque no solo ellos, no solo él, sino muchos otros escritores en los años 80 estaban trabajando con esa idea. Y teóricos literarios, filósofos, habían trabajado también esta idea de la historia tiene un estatuto ficcional, ¿no? La historia es un constructo ficcional, ¿no? Entonces me interesa también rastrear eso, ¿no? Y también esto amalgamado con la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, los casos de Chacalón. No sé si ciencia cierta, si él tomaba whisky o cómo murió. Está basado en algunas informaciones, pero obviamente no es un libro de periodismo, ¿no? Igual el caso de Sarah Ellen, ¿no? Que, bueno, eso sí es cierto, porque yo me acuerdo muy claro que todo el mundo tenía miedo de que la bruja vuelva desde la tumba, ¿no? Bueno, pero era un psicosocial de Fujimori, como después nos enteramos todos, ¿no? Sí. Otro punto interesante, Paul, creo que es, bueno, al final creo que el poemario, justamente como parte de esta consigna de desintegrar el yo, termina funcionando también como una especie de artefacto polifónico, ¿no? Y por momentos, por ejemplo, en el primer poema, tribulominiscencia, nunca puedo pronunciar esa palabra impronunciable, hay una larga sección en la que tú estás tomando expresiones de la gente de videos de YouTube, ¿no? Y yo sentí eso como un gran flujo oral, por momentos parecía una especie de coro, ¿no? Que acompañaba este otro registro un poco más literario, ¿no? Que lo antecedía esa parte. Entonces, he sentido que este libro funciona también como una especie de artefacto que da voz a voces invisibilizadas, ¿no? Es como una especie de esfuerzo por representar muchos sujetos sociales que normalmente están fuera de la historia, marginalizados, y los mencionas en más de una ocasión, por ejemplo, la presencia de las escritoras en la historia literaria del Perú, o el silenciamiento de las comunidades LGTBIQ, o los sujetos queer, o de las comunidades indígenas. Entonces, quería saber un poco qué piensan Tania, qué piensan Olivia de estas emanaciones, estas voces que acompañan un poco la voz de Paul, o mejor dicho, de cómo la voz de Paul se va deshaciendo en estas otras voces, ¿no? No sé si lo he expresado bien, ¿no? Pero, sí. A ver, ¿qué nos A puedes mí me contar? llamó mucho la atención cómo el libro te remite las notas al pie, entonces ya tampoco es una lectura lineal. O sea, de hecho, podría ser un texto casi que funciona como si fueran hipervínculos, como de aquí es una nota, me voy al final del libro y habla de otra historia, habla de otras voces, o sea, justo como lo que mencionabas, ¿no? Que creo que es de lo primero donde te das cuenta de este mecanismo cuando están estas voces de los testimonios del terremoto. Entonces uno va leyendo el flujo del poema y de pronto irrumpen estas otras voces. Entonces creo que es como también esta idea de llevar la textualidad a, o más bien traer otras textualidades de otros lenguajes, de otros discursos dentro del poema, ¿no? Como tiene esta intención de agrupar y que un poco lo que decía hace rato, ¿no? Que tengo la impresión de que es una colectivización de la escritura misma. Y nada, me llamó mucho la atención y creo que el libro también contiene dentro de sí muchas otras referencias que te pueden ir llevando, o sea, que fue lo que a mí me pasó, o sea, como de ir escuchando una canción de Chacalón, de ir investigando sobre esta poeta beatnik, o sea, como todas estas referencias te dan una riqueza que te puede ir llevando por varios caminos y hacen que el libro de cierta manera también sea inagotable, ¿no? Porque al llegar a esa otra lectura te vas a encontrar con otra y puedes seguir. No sé, creo que esto del intertexto funciona muy bien en el libro y te va abriendo como el camino hacia muchas direcciones. A mí, bueno, un poco pensando desde lo que está diciendo Teo y Olivia, ¿no? Hacia el final del poema, ¿no? No en la última parte, pero casi, ¿no? Paul habla de el plural del yo, ¿no? Es decir, porque primero cita Rimbaud, ¿no? Esta idea de yo es otro, ¿no? Pero después habla, ¿no? Como decir, bueno, o mejor el plural del yo, ¿no? Y ahí estaría de alguna manera también, creo, ¿no? Esta idea de
lo inclusivo, ¿no? De cómo de alguna manera está incluyendo todas estas voces, ¿no? En esa especie como de plural, ¿no? Que como dice Olivia, pues, ¿no? Se deriva, ¿no? En muchas voces, ¿no? Como dices, ¿no? Lo popular, el YouTube, ¿no? La web, pero también por ahí va metiendo, a mí me encantó, por ejemplo, también cómo va metiendo el poema de Vallejo, ¿no? De Trilce, ¿no? O de Maza, ¿no? Y cómo de alguna manera todas esas voces se tejen, ¿no? Sin ninguna jerarquía en el sentido, como algo bien horizontal también, ¿no? Porque están estas voces, ¿no? Del YouTube de personas que estaban hablando, parece ser que en el temblor, o no sé, es un video que creo que rescató Paul, y por otro lado está la voz de Vallejo también ahí, ¿no? Algo que a mí me llamó la atención y quizás puede tener que ver con esto que está diciendo Teo y no sé, Paul, porque bueno, yo pensaba también cuando estaba leyendo el poema en un cronista, ¿no? O sea, la idea del cronista, ¿no? De la crónica como tal. Y bueno, desde dos lugares, ¿no? O sea, de la crónica, o sea, porque creo que es un poema, ¿no? Que yo calificaría como un poema lúdico crítico, ¿no? Porque por un lado está toda esta parte de juego, de humor, ¿no? Con estas noticias sensacionalistas, en donde además de pronto también están intervenidas con, no sé, versos de Westphalen, ¿no? Y entonces de alguna manera es una mezcla bastante particular la que va creando ahí Paul, ¿no? O sea, todo el tiempo está jugando lo que dice Paul de crear como historias falsas, ¿no? No sabes bien realmente en dónde estás parado, ¿no? Si estás de alguna manera siguiendo la crónica de un hecho real o no, ¿no? Porque todo esto está mezclado, ¿no? Pero por momentos también, ¿no? Pues está la crónica del temblor, ¿no? O la crónica de las revueltas sociales, ¿no? O está hablando del COVID y hay estadísticas tal cual, ¿no? De cuántos muertos, ¿no? De la situación del Perú. Es decir, esta especie como de cuestión como lúdica, crítica, a mí me llamó la atención, ¿no? Y cuando estaba yo leyendo la primera parte en donde estás hablando justamente del temblor, donde vas a empezar a engarzar los versos de Vallejo y tal, no sé si tú has leído, quizás sí, ¿no? Me llamó la atención también porque hablas de lo japonés y por ahí aparecen ideogramas, ¿no? Y toda esa teoría del Japón, ¿no? En la base de la cultura peruana, ¿no? Hay un libro de Kamo no Chomei, que es un escritor del siglo XII, japonés, ¿no? Que tiene un libro que es hermosísimo, que se llama Un relato desde mi choza, y es justamente una especie como de crónica, ¿no? de un temblor, ¿no? Y de una serie bueno, un temblor, una inundación, una plaga, es un poco como la decadencia de Heian, pero al principio cuando estaba leyendo tu texto, me vino a la mente Kamo no Chomei, ¿no? Que habla justamente ¿no? Del temblor y de los muertos, y de pronto aquí hay un brazo, y de pronto aquí hay una pierna, y de pronto aquí está el enterrado, ¿no? Y bueno, hay algo ahí que me llamó la atención de la figura del cronista, ¿no? Porque también está por ahí Guamán Poma, ¿no? Está el Inca Garcilaso de la Vega, es decir, creo que también, o no sé, esa es una pregunta para ti, ¿no? Si te pensaste también como una especie de cronista, ¿no? Porque está toda esta historia del Perú, pero fragmentada a fin de cuentas, pero vista, ¿no? Desde ti, ¿no? Desde una actualidad, ¿no? Cómo estás de alguna manera tratando de hacer una especie como de crónica del Perú, ¿no? Pero sobre todo de la crónica de la crisis del Perú, ¿no? Porque te vas justamente como a los momentos de crisis, ¿no? Que tendría que ver también con esta idea de la ruptura, ¿no? Del cisma, ¿no? Crisis colectiva y crisis individual, ¿no? Me llamó la atención que hablas de estos poetas suicidas, por ejemplo, ¿no? O de los genocidios, ¿no? O sea, no sé, un poco por ahí me gustaría, Paul, si te pensaste un poco así o desde ahí, como un cronista, porque el cronista es justamente el que recoge las voces, ¿no? Las voces de todos, ¿no? O sea, el cronista no es el historiador, ¿no? Que recoge solamente las voces importantes, ¿no? O los sucesos más, ¿no? Sino recoge justamente esas memorias, esas voces, ¿no? La de tu tía, ¿no? Es decir, todo esto que de alguna manera son como esas historias menores que no entran en la historia mayor, ¿no? Y siento que de alguna manera también tú estás recuperando eso, o no sé si también eso te lo propusiste. Bueno, gracias, Tania.
te agradezco por la referencia al escritor, al cual no conozco y quisiera conocer. Aquí un compañero, Andrés González, también parece que lo conoce, así que ya está grabado aquí para revisar después. Bueno, antes de responder, quiero decir que no solo hay voces, por ejemplo, de videos de YouTube, ¿no? No es un único video, ¿no? Son varios videos, varias voces, ¿no? Y es en el momento que se produce el terremoto, ¿no? Y hay muchas personas que están enterradas, ¿no? Y se nota la desesperación en esos videos, ¿no? Pero no solo esos videos también, ¿no? Yo entrevisté a personas y me validé informaciones de amigos también, ¿no? Entonces yo tengo que agradecer, por ejemplo, al escritor Freddy Roncaya, que por él conocí el caso de Yanín Pombi Vega, porque él conoció a Yanín Pombi Vega, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, sobre el sismo que entrevisté al escritor Chalaco, el escritor del Callao, Miguel Ángel Coletti, que él también me dio un testimonio, que también entrevisté a una de mis primas sobre el caso de mi tía, y así, ¿no? Hay muchas otras cosas ahí, ¿no? Ahora, en lo que respecta al cronista o no, sí, yo creo que tiene elementos de cronista y también, como dije, podría tener elementos de etnógrafo, pero en realidad los objetivos o las premisas de las que yo parto son, creo que, diferentes, ¿no? Entonces, ahí hago un mix, una conexión con Juan Poma. En el momento que yo escribo todo esto, yo no tenía en mente a Juan Poma para nada, ¿no? Por ejemplo. Pero estudiando ahora Juan Poma es parte de mi tesis actual de doctorado. Hay una parte en la Nueva Crónica y Buen Gobierno que es un capítulo muy famoso que se llama Camina el Autor. Entonces, claro, hay un dibujo, ¿no? Hay un dibujo, camina el autor con sus perros. Uno de sus perros se llama Amigo, ¿no? Dice, camina el autor, un viejo de 80 años, a entregar su manuscrito, ¿no? La Nueva Crónica, a el virrey, ¿no? Allá en Lima. Entonces, bueno, hay dos tendencias de analizar eso, ¿no? Hay algunos que analizan, bueno, sí, entonces, si él dice que hay una copia ahí, y antes dijo que también había otra copia, por lo menos existen 3 manuscritos. Bueno, entonces haciendo cronologías, si él dijo que tenía 80 años y más o menos pensamos que acabó la Nueva Crónica ahí, entonces, bueno, tendría 120. ¿Cómo puede tener 120? De repente, ¿cuánto mal? Entonces, bueno, la gente que está investigando sobre cronologías históricas, etcétera, ¿no? Pero otras gentes, en las cuales yo me incluyo, que leemos este capítulo de Camino al Autor como un texto ficcional dentro de la Nueva Crónica, ¿no? Lo cual a mí me parece genial y que apoya algunas de las cosas que yo quería hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, obviamente no me puedo comparar ni con la uña de Juan Poma, pero un texto que se llama Base un reaparecido, bueno, es sobre estos topos mexicanos, bueno, otra vuelta a México, los topos mexicanos especialistas en rescates de víctimas de sismos que se acompañan de perros, ¿no? Y en ese texto que está ahí, en el libro, está basado en una noticia real, que es que el Hotel Embassy se cayó, ¿no? O sea, literalmente el Hotel Embassy se cayó. Pero hace su presencia un perro que, oh sorpresa, se llama Chespirito. Bueno, obviamente en Perú decir Chespirito está bien, pero en México me quieren matar. No puedo decir Chespirito también. Bueno, entonces hay conexiones, pero obviamente, claro, Chespirito no existió en la noticia, ¿no? Es una invención que dialoga con un poema de Cavafis y que eso dialoga con canciones como Pedro Navaja y como Viejo, mi querido viejo, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces para mí la conclusión es que, claro, sí tiene aportes de los cronistas, tiene aportes de etnógrafos, tiene aportes de historiadores, de periodistas, pero para mí el gran aporte, yo creo que, bueno, lo que buscaba, no sé si lo logré, es que todo eso sea un delirio, ¿no? Era un delirio que podría haber ocurrido o no. Bueno, lo interesante es que, no sé si ocurrió o no, lo interesante yo creo que en el texto ocurre, ¿no?
o sea, en el tiempo del texto sí ocurre, ¿no? Y eso nos remite a un montón de otras cosas, ¿no? Estamos bueno, ya son las 8. Podemos seguir un rato más, Tania, Paul. Olivia tiene que partir en unos minutos. Entonces, depende de ustedes si quieren seguir conversando. Y Olivia, ya que tienes que retirarte, no sé si quieres dar algún comentario de cierre antes de salir. Pues sí, creo que nada, que fui encontrando, como les decía, como muchas relaciones entre México, donde yo vivo en la Ciudad de México, y Lima, y estos textos que venías mencionando acá. A mí también me llama mucho la atención uno de los últimos poemas, donde hablas de una subida al cerro del Teposteco, y y nada, que de cierta forma también, ahora que hablaban del cronista, que sí tengo la impresión de que el libro tiene algo de viaje también, como de recorrido, ¿no? Como de ir recorriendo estos distintos aspectos y una vez más retomando lo que dijiste, ¿no? Como de que el escritor se torna un DJ y se vuelve como una persona que va ordenando, o más que ordenando, como haciendo aparecer distintos hechos, distintos discursos, distintas textualidades, y todo lo textual se vuelve susceptible de ser parte del poema, ¿no? Que también eso está súper interesante. Y, y eso, o sea, bueno, otra cosa que también creo que sí, el trabajo de edición, ahora que nos contaste, sí tiene mucho, está también muy metido ahí lo visual en el poema, ¿no? O sea, cuando el formato del periódico engloba el discurso que tú estás escribiendo, también se genera otra lectura, ¿no? Y se vuelve un libro que también creo que hasta se puede visitar, o sea, no es como que llame a los lectores al desorden, pero también se puede hacer un poco de manera saltada, ¿no? Que de pronto uno puede estar visitando de una nota a la otra, o sea que me pregunto hasta qué punto incluso esto en algún punto podría existir o ya está a punto de saltar a otro formato, ¿no? Que era lo que yo decía, ¿no? Como al hipertexto o a lo multimedia, porque aquí dentro del mismo libro ya se está jugando con esta linealidad que te da el formato impreso, pero te salta después a las notas al pie, ¿no? Entonces creo que eso, que tanto encontré como muchas relaciones con mi propio contexto, pero creo que también es porque va explorando el tema de ciudad, y una ciudad latinoamericana, y es por eso que tiene tantas conexiones. Y que también encontré mucho del hipertexto, de cosas que se están moviendo dentro de la misma poesía por el internet, ¿no? O sea, como la poesía digital que también juega con todo esto. Y me preguntaba si tú también lo habías pensado de esa forma. Sí, bueno, te voy a repetir al revés, ¿no? El último de las formas sobre el hipertexto y la poesía digital, coincido en mucho de eso. También fueron un aliciente para hacer este libro. Me queda pendiente hacer algo más sobre eso, ¿no? O sea, ir para otros lados, ¿no? En otro proyecto que yo he tenido, que está en stand-by, he tratado de hacer algo en ese sentido, ¿no? Bueno, pero como dije, ¿no? Yo he tratado de siempre cambiar de libro a libro, ¿no? Y, por ejemplo, después de este libro yo he escrito otro libro que todavía no está terminado, pero que es un libro de ambiente medieval, que más bien yo creo que tiene relación con mi primer libro, ¿no? Es como, bueno, no la continuación, pero se relaciona un poco más con ese. Porque no podía hacer de nuevo este libro, ¿no? Este libro es de Peso Pluma, es Cisma. No creo en Terminator 1, 2, 3, 4, ¿no? Libro único, ¿no? Y en el otro sentido de por qué México y por qué el Teposteco, yo en realidad no sabía lo que significaba el Teposteco. Y un día antes, como se cuenta en el diario, hemos estado tomando con unos poetas peruanos y mexicanos, entre ellos mi guía, que en ese momento, en los dos momentos, porque hay dos textos sobre el Teposteco, sobre su vida al Teposteco, en Morelos, era la poeta Marina Ruiz, que dirige Astrolabio Editorial en Cuernavaca, y era la que me guiaba. Claro, pero la noche anterior han hecho un desmadre, y nadie me había avisado que íbamos a hacer eso, ¿no? Bueno, los que no conocen el Teposteco, es súper arduo subir, creo que son 2 kilómetros de escalinatas de piedra,
para subir hasta la pirámide, que es una pirámide trunca y no tan grande. Pero claro, es un camino de ascensión, ¿no? Y nadie me había avisado, pues yo no estaba preparado, no tenía botas, no tenía agua. Y la primera fue una cosa muy difícil para mí. Y de eso trata ese primer texto, ¿no? Fue como digo, ¿no? Ese camino de ascensión casi místico, ¿no? Una experiencia mística para mí, ¿no? Porque además las 2 veces que yo he subido el Teposteco, yo le he hecho una promesa al Teposteco, ¿no? Obviamente no puedo contar la promesa porque solo queda entre nosotros. Pero la alegría de subir con la lluvia, resbalándome con unas sandalias o con unos guaraches, como dicen ustedes en México, resbalándome y agarrándome de las piedras, de las ramas, y ver todo el valle coronado de una lluvia inmensa, de truenos, y Marina haciendo la voz de un jaguar, para mí fue maravilloso. Y yo quise repetir esa experiencia. Esa experiencia fue 2013, si no me equivoco, 2014. 4 años después, 2018, la repito. Obviamente ya muy preparado, con botas especiales, con agua, con toalla y muy preparado mentalmente para subir. Y solo las personas que me conocen mucho saben que yo sufro de vértigo. Es decir, que si yo estoy, por ejemplo, en un puente peatonal que existe en Lima, muchos, en México no sé, así, no recuerdo mucho, pero en Perú tienen unos puentes peatonales que son muy angostos, ¿no? Que pueden entrar así juntitos 2 personas, creo. O sea, yo me muero de miedo siempre con eso. Y esta última vez que yo fui, que también yo creo que está en el poema, es que estamos alrededor de la pirámide. En la pirámide hay como una parte donde se puede sentar para ver el paisaje. Y si tú te caes, pues te caes como a 5 metros, yo creo. Y bueno, si te caes a 5 metros, yo creo que te rompes el alma, ¿no? Pero yo, sabes, que tenía vértigo, demasiado vértigo. Mi amiga me decía, bueno, no tienes, o sea, puedes estar normal. Y yo pensé que sí, en verdad que me iba a caer, ¿no? Y yo dije, bueno, hasta aquí nomás, ¿no? No quería, ¿no? Pero la voz de ella me guió, ¿no? Cómo pararme, cómo caminar. Yo no podía mirar para abajo, ¿no? Y salimos. Y yo creo que tendré que volver una tercera vez al Teposteco a hacerle una nueva promesa este octubre o próximamente cuando vaya a visitar México de nuevo, ¿no? Qué bueno, ya nos veremos por acá, seguramente. Y también me parece muy importante ahora todo lo que narras, que vienen algunas cosas en el poema, porque ese poema va hacia el final del libro, o sea, ya está, es uno de los últimos cosas que aparecen en el libro y sí te da esa sensación de una subida importante, ¿no? O sea, ahí mismo habla de cómo un acto que es como subir el Teposteco no en las mejores condiciones, se vuelve algo trascendental dentro del poema y también va enfilando como que con todos los discursos que hay y también se siente una continuidad y que comienza el cierre, ¿no? Que está comenzando a cerrar el libro. Sí, te agradezco mucho, Olivia, por tus comentarios. Sí, no, muchas gracias por esa historia que podríamos hablar aquí por horas también de cómo es subir cerros en Perú. O sea, eso también es un reto muy grande, ¿no? O sea, tú tienes lugares súper altos y yo tengo una historia en Puno que fue muy parecida, muy, muy lamentable. Pero eso es un tema aparte para otra conversación más adelante. Bien. Gracias, Olivia. Creo que tienes que partir. Si quieren, nos quedamos un rato más. Tania, Paul, igual de parte de Peso Pluma, Olivia, agradecimiento inmenso por acompañarnos, por empatar también con este nuevo libro que hemos sacado, con Paul. Nada, acá sabes que estamos para lo que necesites. Y yo quería retomar un punto que había tocado Tania, que pensaba tocarlo luego, pero ella se me adelantó un poquito. Chao, amiga. Nos vemos pronto. Y es el del humor, ¿no? Que es algo que me llamó mucho la atención en Sisma, ¿no? Cómo has encontrado esta manera de tocar temas tan traumáticos, cataclísmicos incluso, ¿no? En el caso del terremoto, de la conquista, pero sin embargo siempre te estás riendo, ¿no? Siempre estás ahí como
hay un tono un poco socarrón, ¿no? Hay un poquito de burla, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo tiene este registro lúdico, juguetón, burlón? Es una manera de rebajarle un poco la seriedad a algo que de otra manera sería como súper trágico. Yo creo que este libro está como imbuido de un espíritu tragicómico, ¿no? Todo el tiempo estás criticando cosas que son terribles, pero al mismo tiempo te estás riendo un poco de cómo se dan las cosas, ¿no? Estas cosas terribles. Entonces, ¿qué función cumple eso? Es una manera de estabilizar un poco lo que desestabiliza esta poética. No sé, cuéntanos, por favor, un poquito. Sí, en dos sentidos, ¿no? En el sentido biográfico y en el sentido literario. En el biográfico, bueno, los que me conocen saben que soy muy bromista. Todo el día estoy haciendo bromas. Nunca me tomé en serio, ni yo mismo, creo. Y bueno, eso viene de familia, ¿no? Mis tíos también, bueno, igual que yo, son muy malos contadores de chistes, así que no me piden que cuente ningún chiste, pero intentamos hacer eso, ¿no? Y en el otro sentido era el análisis que yo hice, bueno, y que hicieron algunos compañeros también, ¿no? Cuando estábamos en el taller de poesía documental, y era que la poesía, pues, gringa, que trabaja a partir de los documentos o a partir de la idea de investigación sobre un tema, eh, como tenía muchas de estas nociones de los poetas subjetivistas o los poetas del lenguaje, estas personas que hacen esto, ellos son muy fríos para plantear las situaciones, ¿no? Por ejemplo, Resnikov en Testimonio es un observador que toma distancia y narra lo que le escucha, ¿no? No se involucra nada, nunca con la historia, ¿no? Nunca se involucra con lo que le está narrando, por más terrible que sea. Nunca se involucra. Y otros poetas que analizábamos, más jóvenes de repente de mi generación, ellos pueden trabajar una imagen, pero nunca trabajan en el sistema de la metáfora, por ejemplo. Ellos nunca podrían metaforizar nada, ¿no? Pero yo también estaba pensando en esto, ¿no? Por un lado, lo que tú dices, ¿no? De bajar la carga trágica al asunto, porque no solo el sismo, sino el proceso de colonización, la discriminación racial, de género, lingüística, etcétera. Todos esos son temas demasiado pesados, ¿no? Que tendrían que haber sido trabajados también desde la ironía, desde el humor. Pero también era una metáfora que tiene que ver un poco con toda esta idea de los periódicos chicha que están en el libro, ¿no? Toda esta idea también de lo falso, pero también esto del humor, ¿no? De un humor chabacano, si se quiere, pero que al final también es como muy peruano, ¿no? Y de eso yo me he cuidado un poco también, ¿no? Por consejos de personas que leyeron el libro, de no hacer un humor tan peruano. A veces el humor peruano es muy, muy nacionalista, muy restringido a nuestras fronteras. Bueno, en general todos los humores son así, ¿no? Y tratar de que sea un poco más comprensible para todos, ¿no? Sí me interesaba este libro, no solo para el Perú, es un tema muy peruano, pero también me interesaba que sea leído en otro contexto, ¿no? No está pensado un poco también, no está pensado para que sea leído en el contexto de Estados Unidos, pero sí está pensado en el contexto de México, en el contexto de Argentina, Latinoamericano. En Latinoamérica en general, ¿no? No tanto, claro, no tanto la técnica, no tanto la forma me produjo una cerrazón con el tema, ¿no? Sino que ese tema yo creo que fue tratado de acorde a elementos que me harían no trabajar en una literatura seria ni no seria, ¿no? Sino algo que no es serio ni no serio, ¿no? Y que en eso iba a radicar parte de una fuerza, ¿no? Diferente de repente. Y bueno, ahí me acuerdo también algo que me ha dicho un ex amigo, bueno, ex amigo no por el libro, pero ex amigo, que me dijo que el libro no tiene nada de poesía, ¿no? Que eso no es poesía. Claro, yo también me reí, ¿no? Porque es lo mismo que le dijeron a Muriel Rukeyser en su libro de los muertos del año 37, que un crítico de acá de Estados Unidos, del New York Post, le puso, a veces tiene buena poesía, pero demasiado documento, demasiadas cosas informativas, ¿no? Claro,
Si lo lees como un poema clásico de Sologuren o de Belli, pues un libro terrible, pero no es ese libro, ¿no? Es otra cosa. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que posicionarse, ¿no? Como lector para estar dispuesto a ingresar también a Sisma, ¿no? A Sisma Poema Documental. Y bueno, ya para cerrar, ya estamos más allá de las 8:15. Un último punto que me llamó mucho la atención, retomando lo que ha dicho Tania, esta figura del cronista, ¿no? Y siempre interactuando con la historia del Perú, con la historia económica del Perú, con la historia de la literatura peruana, con tu historia como habitante de Lima, con la historia de los cronistas, pero hay una parte que no es menor en el libro, que son diarios, ¿no? Probablemente parte de ellos ficticios también, ¿no? Entonces, es interesante el momento en el que dejas de mirar hacia afuera y de pronto tienes un momento de cronista de ti mismo, digamos, ¿no? ¿Qué significan estos diarios? ¿Era necesario, o tú sientes que era necesario también volverte parte de este proceso de registro? ¿Cómo se articula con este conjunto que está mirando hacia afuera siempre, ¿no? Y también emitiendo opiniones sobre las cosas que están afuera, ¿no? Entonces, eso sería por mi lado para cerrar, y no sé si Tania tiene algún comentario adicional, por favor, si fuera el caso. Bueno, a mí me interesó el final, ¿no? Y ahora más después de lo que dijo Paul, ¿no? De que para él su poema fue una especie de delirio, ¿no? Que sí lo es, ¿no? O sea, sí, toda esa mezcla, toda esa fusión, pues realmente es delirante, ¿no? Una especie de sueño, que aparece el sueño por ahí, ¿no? Cuando aparece María Sabina, aparece también un sueño muy particular, ¿no? Y bueno, me llamó la atención el final porque repites esta idea de poner la mente en blanco, ¿no? Y después dejar de escribir, ¿no? O sea, como que cerraste como redondito, pues, el poema, ¿no? O sea, como si este delirio, ¿no? De pronto fuera casi, me pareció que estás haciendo yoga o una meditación zen, ¿no? Un ejercicio de ese tipo, ¿no? Un poco como para, un poco, es decir, es dejar de pensar, ¿no? Es dejar de escribir también, ¿no? O sea, poner la mente en blanco de alguna manera es ya darle la posibilidad a que ese delirio ya desaparezca, ¿no? De ya de alguna manera llevarlo a un fin, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención eso y sí, lo relacioné incluso con un ejercicio zen, ¿no? No sé si eso te interesa o ¿no? Una meditación, ¿no? De ese tipo, ¿no? Que de alguna manera lleva todo eso a nada, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Todo eso que estás construyendo, ¿no? Y ese montaje, ¿no? Y todo ese artefacto, ¿no? Como decía Teo, ¿no? De pronto, pum, ¿no? Es ya, ¿no? Dejo de escribir, ¿no? Pongo la mente en blanco, ¿no? Entonces, bueno, me interesaría que hablaras también un poquito de ese final, ¿no? Y también, claro, lo de los diarios, que a mí también me gustaron y me llamaron la atención porque son otro tono, ¿no? En los diarios no hay humor, o no está ese humor, ¿no? Sí, son más serios, ¿no? Más introspectivos, o sigues la plantita, ¿no? ¿Qué? ¿Malki o cómo? ¿No? El Malki. Sí, ¿no? La plantita, que esa parte me gustó mucho, ¿no? Ajá, entonces, bueno, eso sería mi comentario final, pero sí. Un humor bien medido, ¿no? Ahí hablas de tu dieta en un momento, ¿no? Así, sí, de claro, repente me van a crecer alas, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón, Tania, en que es como a cuentagotas. Sí, en realidad el diario, si el diario no tiene tantas cosas ficticias, ¿no? Son cosas que ocurrieron, como el sueño, ¿no? Que es el diario sobre María Sabina, ¿no? Que ocurrió tal cual, ¿no? Que estaba viendo el documental del 79 sobre María Sabina y no aguanté, me dormí, ¿no? Yo soy muy difícil de dormirme, pero ese día me dormí rápidamente. Y bueno, está en ese texto todo lo que ocurrió, ¿no? No sé mucho de escribir los sueños, ¿no? Pero ese día me suscitó eso, ¿no? Por otro lado, los diarios también como una especie de apuntes de crítico literario, ¿no? O también de poeta que está buscando nuevas cosas, ¿no? Un poeta que lee, por ejemplo, a Gerardo Denis, un texto sobre Simon Peirce, ¿no? En que se hace preguntas como apuntes sobre qué ocurre con ese texto, por ejemplo, o sobre poemas que tratan sobre el yo, ¿no? De Vallejo, de Jacoté, de Paz, etcétera, etcétera, de Rimbaud.
Pero bueno, hay algunos otros diarios que no estuvieron, ¿no? Por ejemplo, un diario que retrataba la violencia en Venezuela y que en verdad disparaba para otro lado, ¿no? Disparaba para otro tema que tenía que ver un poco también con la violencia estructural en toda Latinoamérica, pero que se lleva muy afuera de todos los otros temas, ¿no? Por ejemplo, ese texto decidí sacarlo. Un texto que sí trabajaba, un diario que sí trabajaba el humor, fue cuando yo creo que fue la primera vez que visité a Rodolfo Nostroza. Y yo, bueno, no recuerdo qué año ha sido, pero hace mucho tiempo ya, por lo menos más de 10 años. Y yo en ese tiempo había estado leyendo un texto que se llama Las manos de Heidegger, que es un texto de Derrida. Y yo me había quedado pensando en esta idea de las manos de los escritores, ¿no? Particularmente mis manos no son atractivas ni nada, no son nada especiales. Pero en verdad que cuando yo conocí a Rodolfo Nostroza y ese texto que no está incluido aquí, que lo saqué, ese texto trataba sobre que creo que toda la primera media hora que yo lo conozco, yo no le hablé nada, creo, y solo le estaba mirando las manos, toda la media hora, ¿no? Bueno, él no se dio cuenta, o porque no me conocía, entonces no me hablaba, ¿no? Solo estábamos dos personas, ¿no? Pero el texto acababa así, ¿no? Que yo me quedé mirando por media hora esas manos que habían escrito Consejero del Lobo, etcétera, ¿no? Y llegué a la conclusión de que no podía entender cómo un poeta tan grande tenía manos de chango. Y claro, algunas personas que lo leyeron me dijeron, bueno, es muy ofensivo para el poeta, como que no tiene nada que ver con lo que haces. Y bueno, sí, yo creo que sí tenían razón, ¿no? Que era una cosa gratuita, ¿no? Pero en verdad que sí eso ocurrió, ¿no? En los diarios estaba trabajando esta idea de la inmediatez de la escritura, ¿no? Que como que todas las noches trataba de, en ese momento, ¿no? Bueno, además, dicho sea de paso, este libro, trabajado como tesis, tenía que cumplir ciertas fechas de entregas que eran imposponibles, ¿no? Pues había una gran presión en producir, producir y producir, ¿no? Entonces es la primera vez que yo he tenido un método, que he tenido fechas de entrega, que he tenido disciplina, en verdad, como escritor, ¿no? Y bueno, y el texto que menciona Tania, que es el último texto, por eso invité a Tania, porque ella siempre tan adecuada, que siempre coincide y sabe ver las cosas. Si es un texto que es un momento que yo tenía una crisis muy grande y yo me meto a un estudio de yoga, que fue la primera vez que yo hice yoga, ¿no? Entonces estaba metido en toda esta idea, que ya había sido después de ir al Teposteco, pero estaba metido en toda esta idea de cambiar una vida, ser una mejor persona, etcétera. Y estaba yendo a este estudio. Y justamente uno de los ejercicios era ese, ¿no? Poner en blanco la mente. Y decía, pero qué difícil, eso no se puede hacer, ¿no? Siempre tienes algo pensando, ¿no? Aunque no quieras, hay algo ahí. Pero en verdad, no soy un experto, pero yo creo que un día y por ciertos segundos sí pude hacerlo. Y admiro a las personas que tienen un desarrollo espiritual o como quieran llamarle y que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y yo por eso creo que el libro acaba con ese texto, ¿no? Porque yo no lo leo en el sentido del último verso que dice no escribo más, sino en el sentido de no escribo más por este momento que estoy en otra cosa, ¿no? Que creo que estoy en una cosa mejor, ¿no? Si es que estoy meditando y en paz conmigo mismo, ¿no? Como dice otro diario, ¿no? Que voy a cambiar de régimen alimenticio y voy a estar en paz conmigo mismo, ¿no? Que es el momento después que yo al Teposteco y decido ser vegetariano, por ejemplo. Que eso me duró como un año hasta que regresé a Lima y cometí el error de ir a comer a cualquier lado y, bueno, y volví a ser el poeta de hora cero. Bueno, Paul, Tania, les agradezco muchísimo. Me parece una linda anécdota también para cerrar la charla.
Para la gente que nos ha acompañado, muchísimas gracias por tomarse un par de horas de su tiempo para escuchar a Tania, a Paul, a Olivia, y el libro, como saben, lo pueden encontrar en las principales librerías de Lima. Está en México también, me parece. Si no está ahorita, lo va a estar pronto porque estamos también vendiendo libros a través del sótano. Eso nos pueden escribir y se los confirmo rapidito. Y también lo pueden comprar a través de nuestra web, www.pesopluma.net. Y nada, muchas gracias a todos. Paul, te esperamos en Lima para, si quieres ir a comer verduras, si no nos vamos a comer animales, ya vemos ahí qué es lo que toca. Y Tania, encantado de escucharte. Gracias por tu lúcida lectura de Cisma, poema documental. Será pues hasta una próxima ocasión. Gracias, Teo. Gracias, Paul. Hasta luego. Hasta luego.